Como creyentes, conocer el futuro debería llevarnos a reflexionar sobre las bendiciones que tenemos gracias a Jesús y estimularnos a animar a otros. Entonces, por favor, abran sus Biblias conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Los creyentes en Tesalónica, sabían acerca de futuros eventos proféticos. Y nosotros tenemos una tendencia a pensar en la profecía como un tema estrictamente académico. Pero en realidad es un tema que está destinado a afectar prácticamente la forma en que vivimos en el presente, principalmente al afectar la forma en que pensamos. Aunque este pasaje nos ayuda a comprender la secuencia de eventos proféticos aún futuros, ese no es su propósito principal. Y lo mismo puedes ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. En este pasaje encontramos aliento o consuelo para los tiempos de luto por la muerte de los creyentes, aunque en el mismo momento nos enseña acerca del rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Pero principalmente el propósito de este pasaje es de dar aliento o consuelo a los creyentes. Y después de eso, ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo repasa con los tesalonicenses alguna información básica sobre futuros eventos proféticos y les da su aplicación en sus vidas. Y esto es lo que nosotros queremos considerar esta mañana. Versos 2 y 3 dicen: pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Hoy en día los cristianos generalmente están pensando más en el próximo periodo de tribulación en la tierra. Cuando miras las condiciones geopolíticas del mundo, la economía, los desarrollos tecnológicos, etc., parece que nos estamos acercando rápidamente a eventos futuros proféticos. ¿Sí o no? No sé si han tomado cuenta. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el comienzo del día del Señor sorprenderá a la gente. Y esto está haciendo referencia al periodo de tribulación de 7 años que comenzará con promesas de paz y seguridad. Dos cosas que el mundo desea desesperadamente, pero se niega a encontrar en Jesucristo. Como creyentes en Cristo, sabemos que la verdadera paz es la paz con Dios. Encontramos esa paz con Dios a través de Jesucristo, cuando transferimos nuestra fe de las cosas que no pueden salvarnos, como las buenas obras, los rituales religiosos y los intentos de cumplir la ley, y transferimos nuestra fe a solamente Jesucristo. En este momento Dios nos declara justos, acreditando a nosotros la perfecta justicia de Cristo. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma, en Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera autenticidad se encuentra en una relación personal con nuestro Creador. Por lo tanto, la mayor forma de paz solo se puede encontrar con Él.
Cuando finalmente logramos la paz relacional con Dios a través de la fe en Jesucristo, entonces Él también pone a nuestra disposición su paz, la paz de Dios. Quiero mencionar rápidamente acerca de la verdadera autenticidad. Muchas personas hoy en día están hablando acerca de ser auténtico. Prácticamente es la búsqueda de identidad. Y la verdadera identidad de toda persona en este mundo es ser la criatura de Dios, creado por Él, para conocerlo, para amarlo y servirlo. Como hijos de Dios, nosotros ya hemos hallado esta identidad. Conocemos a Dios. Ahora hemos recibido su amor y en alguna forma también lo amamos, aunque no perfectamente. Y nosotros deseamos servirlo. Pero tenemos esa nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Es normal que los creyentes intenten encontrar paz y seguridad en el mundo en el que viven, pero no debería ser así. No existe tal cosa como la seguridad absoluta en este mundo. Podemos tomar decisiones financieras sabias y razonadas. Podemos tomar importantes precauciones personales y instalar sistemas antirrobo de propiedad. Podemos hacer ejercicio y comer bien. Pero muchas personas que toman decisiones financieras sabias pueden llegar a la ruina financiera. ¿Sí o no? Y muchas personas que evitan escenarios peligrosos son víctimas de robo. Y todas las personas que hacen ejercicio o comen bien morirán algún día. Al final, no existe tal cosa como la seguridad temporal absoluta. Esta es la vanidad sobre la que escribió Salomón en Eclesiastes. Sin embargo, existe tal cosa como la seguridad eterna. Y hay alguien que solo toma decisiones providenciales y soberanas, obrando todas las cosas para nuestro bien. Y su nombre es Jesús. Jesucristo es la única fuente de verdadera paz y seguridad. Es por eso que Él es lo que el mundo realmente necesita. Aprecio la letra de una canción cristiana que fue lanzada hace unos meses por Casting Crowns. Dice, más que consuelo, necesitamos al Rey. Más que regalos, necesitamos al Dador. Más que bendiciones, necesitamos tu presencia. Más que la sanación, necesitamos al Sanador. Es decir, necesitamos a Jesús mucho más que cualquier cosa que Él puede darnos. Necesitamos a Él mismo. Si tan solo el mundo lo supiera, y si tan solo nos lo tomáramos en serio en nuestras vidas. Como hijos de Dios, Jesús nos ofrece su paz. Dice en Juan 14:27, en el aposento alto, en la noche antes que Él murió, dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. El mundo ofrece su propia marca de paz, pero es solo temporal y en el fin fracasa. Mientras que Jesús nos ofrece una paz que no tiene sentido para los demás, transciende las circunstancias y encuentra su base en la fidelidad de nuestro Dios y nuestra permanente relación con Él por medio de Jesucristo. Esa es la forma de paz que nosotros tenemos. El fin de verso 3 dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Los incrédulos que se pierdan el rapto de la iglesia no escaparán de la tribulación de 7 años, aunque tendrán la oportunidad de confiar
en Cristo. Verso 4 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. La buena noticia es que no estamos en tinieblas y ese día no nos sorprenderá. No experimentaremos la tribulación. ¿No es reconfortante saber eso? Bastante. Como creyentes, nos hemos acostumbrado a la bendición espiritual de conocer el plan de Dios para la historia humana. E incluso con mayor detalle que algunos profetas que hablaron con Dios cara a cara. Ellos no sabían el plan completo de Dios para la historia humana como nosotros hoy. Los nuevos creyentes a menudo saben estar asombrados cuando aprenden acerca del rapto de la iglesia, de la tribulación, del milenio y el estado eterno. Pero a veces para los creyentes que ya han aprendido de estas verdades, ya no ven la forma en que debería llevar aplicación en su vida conocer estas riquezas de información que Dios ha provisto a nosotros. Para aquellos de ustedes que consideran que esta información es una noticia vieja, aún deberían encontrar aliento en ella. Verso 5 dice, porque todos ustedes son hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El apóstol Pablo afirma la identidad espiritual de sus lectores. Todos ustedes son hijos de la luz y hijos del día. Y después lo hace personal diciendo, no somos de la noche. Él incluye él mismo. Estamos rodeados de oscuridad en el mundo, pero los creyentes en Jesucristo son todos hijos de luz. El tema de la luz y la oscuridad se encuentra a lo largo de las Escrituras. Dependiendo del contexto, la luz representa a Dios, su vida, su compañerismo, su carácter, su voluntad o lo que está en armonía con Él. Mientras que la oscuridad representa todo lo que es contrario a Él. Pablo escribió algo similar a los creyentes en Éfeso. Un pasaje que hemos estudiado recientemente. Dice en Efesios capítulo 5, versos 8 al 10, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. A los efesios, el apóstol Pablo no solo les dijo que eran hijos de luz, sino que eran luz, que son luz en el Señor. Me lo imagino de esta manera. Y solamente es algo que yo tengo en mi mente imaginando cómo es lo que está explicando el apóstol Pablo. Pueden imaginar que hay un valle largo y oscuro, rodeado de montañas. En el valle, en la oscuridad, muchas almas caminan. Y una a una, algunas empiezan a brillar. Y cuando brillan, algunos se acercan y comienzan a brillar también. Pero otros entrecierran los ojos ante la luz y se alejan. Cada persona está en la oscuridad y es parte de la oscuridad, o en la luz y es parte de la luz. Bueno, cuando él dice, ahora son luz en el Señor, permítanme aclarar que a diferencia de la mitología antigua o el humanismo moderno, las Escrituras nunca sugieren que la humanidad trascenderá para convertirse en deidad. Aunque Dios algún día nos conferirá una inmortalidad, nunca seremos omnipotentes, omnipresentes ni omniscientes. Creo que eso es algo por lo que debemos estar felices. Dios es Dios
y no tenemos que llevar sus cargas. Nunca pudimos y nunca deberíamos intentarlo. Nuestra luz, entonces, encuentra su fuente en el único cuya luz no se deriva. Y eso es el Dios uno, trino, eterno. Somos luz porque nos identificamos con Cristo. Somos identificados con Él. Entonces, ¿esa verdad posicional encuentra alguna aplicación en nuestras vidas? ¿Solamente es información o debería afectar a nosotros? Bueno, hay muchas aplicaciones. Nosotros podríamos decir, por lo que nosotros somos luz, nosotros debemos permitir que la luz del Salvador brille a través de nosotros hacia un mundo perdido que vive en oscuridad. Pero el apóstol Pablo da su propia aplicación a los creyentes en verso 6 diciendo, por tanto, no dormamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. En otras palabras, como creyentes en Jesucristo no debemos adormecernos espiritualmente. Tom Constable identifica a los otros como los no salvos, diciendo, esta es la condición de los no salvos. Los otros, los cristianos por otro lado, deben estar atentos y esperar sobriamente el regreso del Señor y tener dominio propio, manteniendo la autodisciplina en vista de los grandes acontecimientos por venir. Los no salvos son espiritualmente inconscientes. Sin embargo, los creyentes no tienen por qué estar desprevenidos. De hecho, nuestra familiaridad con la verdad debería hacernos alerta y autocontrolados espiritualmente. Podríamos decir, vivir con intención y enfoque espiritual. Dice el apóstol Pablo en verso 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Bueno, al usar los ejemplos del sueño y la embriaguez, Pablo simplemente aclara su ilustración. Tanto dormir como emborracharse nos dan una imagen mental de inconsciencia y la última sugiere tanto despilfarro como una mala influencia controladora. Por lo tanto, no debemos pensar que a Pablo le preocupaba que sus lectores durmieran demasiado o consumieran demasiado alcohol, aunque esto es un problema. Pablo está hablando de conciencia espiritual frente a inconsciencia espiritual. En segundo lugar, determinación frente a despilfarro. Entonces, ¿por qué es necesario ser espiritualmente consciente y intencional? Es necesario porque nuestra naturaleza humana se aleja del Señor, no se acerca hacia Él por naturaleza humana. Porque somos hijos de luz, poseemos el Espíritu Santo, y Él busca recordarnos lo que nos ha enseñado de su palabra inspirada, dirigir nuestra atención al Señor y capacitarnos para vivir la vida espiritual. La vida y el carácter de nuestro Salvador solo serán exhibidos en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que elegir activamente pensar en Él. Tenemos que elegir de pensar en Jesucristo, porque de lo contrario nos concentraremos en nosotros mismos y en los demás. Cuando vivimos la vida espiritual en piloto automático, sufrimos de narcolepsia espiritual, perdiendo el enfoque en el Salvador y nuestra relación con Él. Nadie vive la vida espiritual en
en piloto automático centrado en Jesús. Cuando tú solamente estás siguiendo el rumbo en tu vida, cuando tú estás solamente haciendo los pasos y no con intención, tú estás alejándote un poco más y un poco más de tu Salvador. No vas a por naturaleza acercar a Jesús, por naturaleza vas a alejar de Jesús. Es el Espíritu que está intentando jalarte para que vuelvas a pensar en tu Salvador, para que puedas disfrutar de la hermosa relación que tienes con Él y, en consecuencia, también de desear vivir por Él. Pero es la razón que es necesario para nosotros estar intencionales, despiertos espiritualmente y activamente decidiendo pensar en Jesús. ¿Hay más aplicación basada en la verdad posicional en este pasaje? Sí. Leemos en verso 8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Somos del día se refiere a nuestra posición en Cristo. En otras palabras, debido a que pertenecemos al día, debemos vivir como Él. Al apóstol Pablo le encantaba usar ilustraciones. La fe y el amor no son una coraza. Pero Pablo nos da una vívida imagen mental de cuán esenciales son estas dos virtudes. Hace lo mismo en Efesios, aunque no todas las armaduras tienen las mismas virtudes, porque es simplemente una ilustración. La fe, la confianza en la persona y el carácter de Jesucristo protege al creyente como una coraza. Cuando Satanás te ataca, la seguridad en las promesas de Dios te protege espiritualmente. Les aseguro, hermanos, que Satanás les va a atacar. Él no les va a dejar en paz. Entonces la paz no puede estar según las circunstancias, sino estar basada en una certeza absoluta en la fidelidad de tu Salvador, de pensar en Él y recordar sus promesas. El apóstol Pablo también describe el amor como parte de la coraza. Y por supuesto, el apóstol Pablo no está hablando de un sentimiento. No está hablando ni siquiera de una filosofía, sino de sacrificarse en beneficio de los demás. Esa es un amor de decisión. Y se demuestra en sacrificio a beneficio de otros. Ese es el amor de que está hablando el apóstol Pablo. Este amor es modelado por el Padre, quien nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar para salvarnos. Este amor es modelado por el Hijo, quien voluntariamente se hizo hombre, soportó el sufrimiento, recibió todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y murió como nuestro sustituto. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor que fue derramado en nuestros corazones en el momento de la salvación, cuando confiamos solo en Jesucristo y recibimos el regalo gratuito de la vida eterna. Perdón. Ahora, al permanecer en comunión y dependencia activa de nuestro Salvador, fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, podemos amar a otros con su amor sacrificial. Debido a que soy autocentrado, crítico y me ofendo fácilmente, necesito que el Señor ame a los demás a través de mí, porque no puedo amarlos como Él me amó a mí. Y la razón que yo digo de una forma personal, yo soy autocentrado. Yo
soy crítico y yo me ofendo fácilmente, es porque esto es verdadero de todos nosotros. Y de pronto si hay algunas de estas cosas y tú crees, tal vez no yo tal cosa, solamente otra cosa de estos mencionados, quiero decirles, ojo, porque el que cree que esté firme está en peligro de caer. Debemos reconocer que nosotros, por nuestra naturaleza humana, nosotros somos muy autocentrados, horriblemente autocentrados. Nosotros somos muy críticos de los demás. Es fácil juzgar a otros. Es difícil juzgar a uno mismo. Y nosotros ofendemos también fácilmente. En lugar de preocupar por el bien de la otra persona y el amor que ellos más necesitan. La fidelidad espiritual y el amor de Cristo son frutos espirituales producidos por el Espíritu de Dios en el creyente. Necesitamos que Dios nos habilita, que Él nos dé su amor, que Él ame a otros a través de nosotros, porque es un amor sobrenatural. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. La esperanza de salvación a la vista es específicamente nuestra expectativa confiada de salvación de la ira en el día del Señor, la tribulación. Recordamos que la salvación que está a vista siempre interpretamos según el contexto. Y en el contexto está hablando del rescate que vamos a experimentar en el rapto de la iglesia. En general, cuando sabes que eres salvo de la pena del pecado y sabes que serás salvo de la misma presencia del pecado, eso protege tu vida espiritual como ninguna otra cosa. Es como un casco. Para algunos ejércitos del mundo antiguo, el casco se consideraba la única pieza indispensable de armadura protectora. Por tanto, como ilustración, nos muestra la importancia de vuestra esperanza personal de salvación. El contexto de este pasaje parece enfatizar el tercer tiempo de salvación, que es la salvación de la presencia del pecado. En otras palabras, el momento en que somos rescatados de esta tierra y somos salvados de la ira que viene en la tribulación. La expectativa de la gloria futura tiene un efecto purificador en nuestra vida espiritual. Mantiene nuestra perspectiva eterna también, según 2 Corintios. Pero aquí encontramos, dice en versos 9 y 10, porque no nos ha destinado Dios para la ira de la tribulación, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Nosotros, hijos de la luz, hijos de Dios, no estamos destinados a la ira. ¿Qué ira está a la vista? La ira del día del Señor, que es el periodo de tribulación de 7 años. Estamos destinados a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La futura salvación a la vista es la tercera y última etapa de la salvación de la presencia del pecado, acompañada de la glorificación y la transformación corporal. Dice algo aquí importante de tomar cuenta, que Jesús murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Y es importante de saber que dormidos, y las palabras hablando de adormecer espiritualmente en este pasaje es diferente que la palabra dormir en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Aunque en español está traducida con la misma palabra, es una diferente palabra en el griego. Entonces aquí cuando dice despiertos o dormidos, quiere decir si es que nosotros somos alertas o si nosotros estamos adormecidos o andando con sueño. Esto es el sentido de la palabra.
Eso significa que cuando experimentamos letargo espiritual, eso no cambia nuestra posición en Cristo. Y alabado sea el Señor, porque sus promesas no se basan en mi fidelidad, sino en la fidelidad de Él. No podemos salvarnos ni mantenernos salvos. Jesús murió por nosotros para que estemos despiertos o aletargados, vivamos con Él. La una o la otra, nosotros todavía vamos a estar con Él. Y alabado sea el Señor, porque ¿quién de nosotros puede decir que está espiritualmente alerta el 100% del tiempo? A veces desenfocamos, ¿no es cierto? A veces prácticamente olvidamos de nuestro Salvador. 99 en 10 personas, si estoy en una conversación personal, no me van a admitir de eso. Van a decir, yo siempre llevo a Dios en mi corazón, siempre estoy pensando en Él, siempre orando a Él. Hermanos, vamos a ser honestos. A veces levantamos, salimos, trabajamos, encontramos problemas, intentamos solucionar, batallamos con toda nuestra fuerza y al fin reconozcamos que de verdad no estamos enfocados en el Salvador, no estamos recibiendo y apropiando su poder y que estamos viviendo por nuestras fuerzas. Eso es la realidad. A veces nosotros estamos dormidos espiritualmente. Y por eso la certeza de estar con Cristo depende de la suficiencia de su muerte en la cruz, de cuyos efectos nos hemos apropiado por la fe en Él. Gracias a Dios que si es que es el día de la resurrección hoy, si en este momento escuchamos la trompeta de Dios, si estás literalmente dormido en la iglesia, o si solamente no estás enfocado en pensando alguna otra cosa, todavía Cristo te va a llevar. Si de pronto estás enojado con tu esposa, si estás enojado con tu primo, otro hermano o hermana de la iglesia, o tienes una discusión y se escucha la trompeta, no es que vas a quedar porque estabas desenfocado espiritualmente, sino Cristo te va a llevar. La razón es porque ya eres del día. Y Él es fiel. ¿Qué tipo de resultado deberían tener estas verdades en nuestras vidas? Verso 11 dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Una perspectiva hacia adelante y hacia arriba debería afectar la forma en que nos relacionamos unos con otros en el presente. Eso es lo que quiere decir vivir a la luz de la eternidad. Simplemente quiere decir considerando lo que viene en el futuro y pensando en nuestro Salvador, afecta la forma en que nosotros relacionamos ahora. Deberíamos buscar entender y distinguir apropiadamente las edades y eventos relacionados con el día del Señor, hablando de la tribulación y el milenio, eventos proféticos futuros, pero también debemos buscar permitir que el Espíritu de Dios use estas verdades para cambiar nuestras actitudes y perspectivas sobre lo que es importante en el presente. Mientras que estamos aquí en el mundo, ¿qué realmente importa? Este es uno de los muchos pasajes unos a otros escritos para la iglesia en el Nuevo Testamento. Y Dios quiere que animes, confortes y edifiques espiritualmente a otros creyentes. Sí, usted. Cada persona aquí hoy puede decir, Dios quiere ocuparme a mí. Sí, a mí. El vil pecador. El que a veces está con sueño en la iglesia, tal vez dormió en el comienzo, despertó llegando al fin. Quiere ocupar a mí.
Una persona que parece completamente sin capacidad. Dios quiere ocuparme a mí para animar, confortar y edificar espiritualmente a otros creyentes. Y así de invertir espiritualmente en los demás requiere intención. Tal como lo están haciendo, dice Pablo. Porque Pablo les dijo a los tesalonicenses que hicieran algo que ya estaban haciendo. Un poco raro, ¿no? Haga lo que están haciendo. ¿Por qué diría eso? Porque es nuestra naturaleza volvernos independientes o codependientes en lugar de interdependientes, que es el diseño de Dios. ¿Ya? Independientes, una tendencia muy fuerte, especialmente hoy en día, es cuando decimos no necesito a otros creyentes. Solo necesito Dios y la Biblia, nada más. Codependientes significa que estoy con cada palabra que me dice otro creyente enfocado. Y solamente lo que me dicen otros afecta mi perspectiva de mi identidad, pero de una forma negativa. Y estoy diciendo que toda mi vida espiritual o mi fuerza depende de otros. Eso es codependencia. Interdependencia significa que yo estoy apoyando a otros y otros están apoyando a mí. Y espiritualmente compartimos el amor de nuestro Salvador y Él lleva la gloria y nosotros experimentamos la bendición. Fuimos diseñados por Dios para servirle a Él y unos a otros. Pero el pecado ha corrompido ese diseño para que vivamos naturalmente para nosotros mismos. Sin embargo, el Espíritu Santo busca dirigirnos a ministrar a otros al igual que Jesús. Él dijo en Mateo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es el efecto que debería tener el conocimiento del futuro en tu vida espiritual actual. Debería hacerte reflexionar sobre las bendiciones que tienes gracias a Jesús y estimularte a animar a otros. ¿Dónde encuentran su expresión muchas de las exhortaciones unos a otros? En la iglesia local. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dicen, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Cuanto más anticipamos el cumplimiento de futuros eventos proféticos, más deberíamos animarnos espiritualmente unos a otros dentro de la asamblea llamada. Warren Wiersbe comentó, es interesante notar que el énfasis aquí no está en lo que un creyente obtiene de la asamblea, sino en lo que él puede contribuir a la asamblea. Nos reunimos como congregación para aprender la palabra de Dios, pero también nos reunimos para vivir la palabra de Dios. No solo deberías pensar en venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios enseñada desde el púlpito, aunque eso es importante, también deberías pensar en estimular a otros creyentes al amor y las buenas obras y alentarlos. Cuando yo regreso a los Estados Unidos del campo misional y paso tiempo con creyentes maduros que aman al Señor, me anima. Me recuerdan verdades importantes sobre las que no he estado meditando. Me exhortan a recordar que todo vale la pena. Incitan en mí el deseo de amar y servir a los demás, así como ellos aman, oren por mí. Me apoyan, a mí y a mi esposa. Los maestros me han edificado, los amigos me han inspirado.
Jesús me ha mostrado su fidelidad y bondad a través de sus hijos en las iglesias, específicamente en los Estados Unidos. Otra canción que resuena conmigo es The Goodness of God escrito por Jen Johnson. El primer verso dice esto: Te amo, Señor, porque tu misericordia nunca me falla. Todos mis días he estado sostenido en tus manos. Desde el momento en que me despierto hasta que acuesto mi cabeza, cantaré de la bondad de Dios. Y una de las principales formas en que Dios me ha expresado su bondad ha sido a través de otros creyentes. Hermanos, esto significa que podemos hacer lo mismo. Podemos ser una congregación, una asamblea de creyentes, que nosotros estamos inspirados y estimulados por todo el plan profético de Dios, sabiendo que viene el futuro. Nosotros hoy podemos estar estimulados para animar unos a otros y para compartir ese amor de nuestro Salvador. Cuanto más seamos conscientes de que estamos rodeados de tinieblas, y cuanto más veamos que se acerca el día del Señor, más deberíamos animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros espiritualmente. Y más unidos deberíamos andar en la fe y en el amor por causa de Jesucristo. Como creyentes, conocer el futuro debería llevarnos a reflexionar sobre las bendiciones que tenemos gracias a Jesús y estimularnos a animar a otros. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre en el cielo, te damos gracias por las riquezas de tu palabra, en que nosotros encontramos tu plan para la historia humana, tu plan para nosotros. Gracias que nosotros no esperamos o anticipamos ira, sino salvación y rescate. Gracias que en cualquier momento puede venir nuestro Salvador y nosotros anhelamos verlo. Y a la luz de estas realidades espirituales, nosotros también queremos venir a la asamblea con la intención y con el deseo de servir unos a los otros como una respuesta en nuestros corazones a tu amor, siendo motivados por el amor de nuestro Salvador Jesucristo y de compartirlo unos para con los otros, para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.